Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android y bueno, en este video vamos a hablar de lo que son los componentes. Pero de hecho los componentes es una de las partes más importantes en lo que es Angular, porque Angular está basado en componentes. ¿Qué significa que esté basado en componentes? Pues veamos. ¿Qué significa un componente? Pues bien, se lo voy a explicar por ejemplo con la homepage de YouTube. Es muy sencillo, significa que un componente es un fragmento de la pantalla. ¿Por qué Angular, React y Vue, todo este tipo de frameworks se han hecho tan famosos? Es porque están basados en componentes y cuando nosotros vamos a cambiar entre un componente y otro no necesitamos recargar la página completa. Anteriormente en las páginas web antiguas y de hecho las páginas web que no están basadas en lo que son este tipo de frameworks como React, como Angular, como Vue, si nosotros nos cambiamos, miren lo que va a pasar. Bueno, pues aparte de que nos aparezca publicidad, miren que se recarga cada vez que yo me cambio, se recarga la página web completa. Miren, esta página web se está recargando completamente, aunque ustedes no lo crean. Miren, aunque ustedes no lo noten, cada que yo cambio se recarga la página web completa, todo el HTML completo. ¿Cuál es la filosofía de las páginas web basadas en componentes o de las plataformas basadas en componentes? Miren lo que pasa cuando yo cambio entre un componente y otro. ¿Ven o notan ustedes que no se está reiniciando todo? Esta parte de acá que ustedes ven aquí, miren, este módulo nunca cambió, nunca se recargó. ¿Ven? A eso nos referimos con una arquitectura basada en componentes. Que por ejemplo, este de acá abajo es un componente, este otro es un componente completamente independiente, este otro es otro componente, este otro es otro componente. Entonces esos son los componentes, o a lo que se le llama componentes en Angular. Son fragmentos de código que pueden tener un comportamiento diferente. Y luego estos componentes son completamente reutilizables. Volviendo a nuestro proyecto, les voy a explicar cómo se generan lo que son los componentes. Entonces para eso vamos a eliminar todo lo que tenemos, lo vamos a dejar en blanco, que esto era lo que habíamos hecho por acá si no estoy mal. Entonces, para crear un nuevo componente en lo que es Angular, simplemente escribimos ng generate component y el nombre del componente. Entonces yo voy a crear un componente que se llame home. Entonces a este componente que se llame home lo vamos a meter dentro de una carpeta que se llame components para dejar esto pues más organizado. O bueno, si ustedes quieren desde ya, pues vamos creando una carpetica aquí dentro de app para que nos quede más organizado. Y vamos a crear una nueva carpeta que se llame components. Y listo, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar dentro de esta carpeta que se llama components. Vamos a parar acá dentro de components. Y luego dentro de componentes vamos a crear un componente. Y luego dentro de estos componentes pues vamos a crear un componente, qué sé yo, que se llame navbar, por ejemplo, que sería una barra de navegación. Entonces simplemente escribimos ng generate component y el nombre del componente y le vamos a dar en enter. Esto lo que va a hacer es que dentro de esta carpeta nos va a crear lo que es un componente. Entonces bueno, aquí nos apareció este error y es porque se nos olvidó quitar esto acá, y ahora sí le vamos a dar enter. Y esto lo que nos va a hacer es crear un componente dentro de esta carpeta. Miren que aquí se acaba de actualizar y nos acaba de crear lo que es un componente llamado navbar dentro de esta carpeta que se llama componentes. ¿Qué pasa cuando creamos un componente? Cada que nosotros creamos un nuevo componente, pues se nos van a crear estos 4 archivitos. El primero, el CSS con los estilos, el segundo, el HTML, el cuarto es el componente .ts, que es para hacer las pruebas, y el quinto es este .ts, en donde va a ir el TypeScript. Si nosotros vamos a ir a la carpeta de nuestro proyecto, vamos a ir al src, vamos a ir aquí a app, components, y aquí nos vamos a encontrar lo que es este otro componente que se llama navbar. Si lo ven, aquí está el componente navbar, que es donde nosotros vamos a guardar pues nuestra barra de navegación. Bueno, también hay otras formas de crear un componente, ng generate component. Hay otra forma de crear un componente que es una forma más abreviada aquí en Angular, sin necesidad de ustedes escribir generate ni component. Simplemente escriben ng gc y luego el nombre del componente. Entonces en este caso la vamos a pegar dentro de components otra vez, pero esta vez vamos a llamar un componente, qué sé yo, vamos a llamarlo header. Vamos a crear un header, listo, y ahora vamos a crear un footer. Vamos a crear estos 3 componentes que pues son reutilizables. Entonces por eso se crean los componentes, porque son reutilizables. Entonces si vamos a abrir a componentes, acá ya encontramos lo que son las 3 carpeticas correspondientes a cada uno de estos componentes que ustedes ven acá. Vamos a cerrar todas estas carpetas de acá para evitar hacer ruido.
Pero ustedes dirán, bueno, ya hemos creado 3 componentes. Y si nosotros vamos a ir acá a la página principal de nuestro proyecto, y si nosotros vamos a nuestro proyecto, pues esta vaina sigue en blanco. ¿Por qué? ¿O cómo muestro lo que es un componente? Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a ir aquí al HTML. Y bueno, aquí trae este footer works. Entonces vamos a escribir un h1 y vamos a escribir footer. Vamos a crear acá en el header, vamos a crear lo que es otro h1 y a este le vamos a colocar header. Y el navbar pues luego lo vamos a y en el navbar vamos a hacer lo mismo, vamos a crear un h1 y le vamos a llamar navbar. Listo, vamos a crear estos componentes, pero como les digo, pero igual, hagamos el cambio que nosotros hagamos, miren que acá no nos sigue apareciendo, esta vaina está en blanco. ¿Cómo hacemos para mostrar un componente? Si nosotros vamos aquí a lo que es el app module, ustedes notarán que aparecen ya lo que son estos 3 componentes. Bueno, yo por orden siempre dejo un espacio aquí. Entonces, por ejemplo, estos son los componentes que nosotros acabamos de generar, si los ven acá. Y estos se generan automáticamente cuando nosotros los generamos mediante AngularCli. Que bueno, AngularCli es esta herramienta. Aquí está lo que es la declaración, aquí está lo que es la importación de los 3 componentes que acabamos de crear. Y acá está la declaración de estos 3 componentes más el app component, que el app component pues es el componente que por defecto viene creado cuando nosotros, pues, valga la redundancia, creamos lo que es una aplicación en Angular. Y esto que ustedes ven acá, pues recordarán que es en uno de los videos anteriores que les enseñé a instalar Angular Material. Para quienes este video lo vean para quienes vean este video y sean nuevos en el canal, pues esto pues hace parte de lo que es Angular Material, entonces no le presten atención a esto. Pero estos son los componentes que acabamos de crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos componentes que acabamos de crear? ¿Cómo hago yo para mostrar esos componentes? Es muy sencillo, simplemente nosotros vamos a abrir lo que es esto y le vamos a dar app, por ejemplo, le vamos a dar header y lo vamos a cerrar. También vamos a hacer lo mismo con el footer, entonces para eso vamos a escribir lo mismo, vamos a decir app y le vamos a decir footer y listo. Bueno, de hecho el navbar que pensábamos agregar lo vamos a poner por acá arriba, entonces vamos a decirle app navbar acá y esto lo autocompleta, entonces lo cerramos. Bueno, no es tan inteligente como yo pensé y listo, y lo vamos a guardar. Una vez lo hemos guardado, pues vean que ya nos aparece esta vaina acá. Entonces vamos a agregar algunos estilitos y algunas cositas ahí como para que les aparezca interesante. Pausamos el video. Y bueno, si nosotros queremos cambiarle el color, pues entonces vamos a ir aquí a la documentación y le vamos a cambiar el color por un primary. Entonces pues eso lo vamos a cambiar acá. Lo cambiamos, lo guardamos y verán ustedes que aquí ya nos cambia lo que es el color. Entonces aquí ya tenemos lo que es la barra de navegación. Ahora vamos a crearnos un footer, agregar una clasecita aquí en CSS. Y en el footer pues vamos a ir aquí al HTML, vamos a quitar esto que dice footer, vamos a crear lo que es un div, que está por acá. Y a eso le vamos a añadir una clase que se llama footer, que fue la que acabamos de crear acá. Y a esto simplemente vamos a ponerle, no sé, yo Android por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y bueno, el footer nos está apareciendo acá, pues nosotros le podemos dar la ubicación. Y luego para darle algo de estética, pues vamos a ir aquí a lo que es la clase CSS, que pues ya habíamos agregado algunos conceptos, que ya habíamos agregado pues algunas cositas en el tutorial pasado, donde les explicaba pues cómo funcionaba Angular. Pues bien, aquí les voy a explicar. Vamos a crear lo que es vamos a agregarle lo que es este estilo y vamos a ir aquí a lo que es el HTML, vamos a ir por aquí, vamos a agregarle lo que es un div y a ese div pues vamos a añadirle una clase que se llame container, aquí está, y dentro de ese container es que vamos a meter todos nuestros elementos. Entonces con esto lo vamos a cortar y vamos a pegar acá adentro, los vamos a guardar. Vamos a generar un Lorem Ipsum, bueno, creo que eso así se escribe, bueno, Lorem Ipsum, y vamos a generar lo que son, qué sé yo, 2 párrafos, vamos a generar 2 párrafos, vamos a generar lo que es el Lorem Ipsum para lo que es el footer,
que lo vamos a pegar por acá abajo. El footer lo teníamos por acá, ¿no? Vamos a ir aquí al footer, qué sé yo, y vamos a crear lo que es un párrafo aquí. Vamos a pegar ese lorem ipsum ahí, y esto vamos a definirlo, pero esto está ahí, y esto no sé, vamos a definirlo como un h3, y allá adentro vamos a meter a YoAndroid. ¿Listo? Control X, Control B, lo pegamos acá y vamos acá como nos queda. Bueno, este es el footer. Dentro del header, no sé, vamos a meter otro componente igual, si ustedes quieren. Es que quiero que entiendan simplemente el concepto. Entonces vamos a ir acá. Entonces vamos a ir en el header, que en el header pues de por sí no hemos escrito nada. Pues vamos a escribir otro div, y ese div también le vamos a poner esta class, y dentro de ese div pues vamos a crear, qué sé yo, otro párrafo, y este otro párrafo, no sé, como para variar, generemos otro lorem ipsum, bueno, pero de uno solo, y listo. Generamos esto lo vamos a poner en el header, y vamos a guardar esta vaina, y listo. Bueno, deberíamos haber generado otro componente en la mitad para que este footer pues de verdad quedara en el footer y no acá. Aunque bueno, eso con un estilo en CSS lo podemos poner abajo. De hecho, en este video la idea era simplemente explicarles cómo crear y cómo se muestra lo que es un componente en Angular. Ya en los posteriores videos veremos sobre el ciclo de vida, veremos cómo navegar entre componentes, veremos cómo pues poner esto funcional, y ya les presentaré lo que es el proyecto de este curso para que vayamos viéndole pies y cabeza a esto y no tanta teoría como la hemos estado viendo hasta el momento.